tal, amigos y amigas? Aquí estamos, nos damos cita en un nuevo podcast. Inauguramos podcast con nuestros amigos de Ingecon. Hoy me acompaña, los saludos un servidor, Javi Sánchez, me acompaña Sergio López Martínez. Sergio, ¿qué tal? Hola, Javier, buenos días. Desde Ingecon, en el que en este podcast vamos a ir desarrollando, vamos a ir hablando de muchos términos, vamos a intentar explicar lo más llanamente posible y acercarnos a la máxima cantidad de público para, en principio, hablar del Passive House, Sergio, que era un término, o que es un término que hasta hace poco muchos de nosotros desconocíamos, que está llegando, que se está implantando con fuerza, y me imagino que es algo por lo que mayor número de gente cada vez os pregunta más. ¿Qué es esto, no? Cada vez más. Al final, la gente que un poco está interesada en este tema, te das cuenta que hay muchísima gente, hay muchísimo hecho de Passive House, y bueno, voy a explicar un poco unas pinceladas de lo que es el Passive House para quien no lo conozca. Passive House es un estándar de construcción alemán, es como un sistema alemán. Sí. Que lo que trata es las viviendas de consumo casi nulo, ¿vale? La idea es hacer viviendas en las que se necesite muy poco aporte de calefacción en invierno y muy poco aporte de aire acondicionado en verano, para tener dentro una temperatura confortable en la vivienda. Claro, aquí hablamos, amigos, de eficiencia energética, es decir, algo que cada vez, por suerte, la sociedad, el mundo está cogiendo más conciencia. Vamos a ser más eficientes, vamos a ahorrar combustible, vamos a hacer vehículos más eficientes, vamos a hacer... Y aquí aterrizamos en el mundo de la vivienda. No hablamos incluso, Sergio, de viviendas, hablamos de cualquier tipo de edificación, es decir, hablamos de vivienda particular, edificación pública. Eso es. La Passive House no está delimitada a ninguna tipología constructiva ni a ninguna actividad. Por ejemplo, hay viviendas unifamiliares y plurifamiliares con este estándar, pero hay también guarderías, colegios, no sé, cualquier tipo de actividad se puede llevar este sistema constructivo. Y al final, ¿qué buscamos? Es decir, pues buscamos o nos acercamos a conocer este estándar alemán, como bien decía Sergio, Passive House, que marca una serie de directrices de cómo hacer una vivienda pues de consumo casi nulo. Eso suena como muy rotundo, es un gran titular, es decir, una vivienda que casi no gasta, ¿no? Eso es muy chocante al principio, pero sí. Es así al pero final, se puede demostrar con números y con hechos, claro. Con números y con hechos, y al final yo siempre lo que insto a la gente a que se informe, porque la primera Passive House que se hizo en Alemania fue en el año 1988. Esto no es nada nuevo, ni vamos a hacer de conejillos de India con nadie. Esto es algo que está más que testeado. Y si no recuerdo mal, la primera en España creo que fue en el 2009. Ajá. O sea, que ya desde la primera ya han pasado 11 años y desde la primera se han hecho muchísimas edificaciones con este estándar. No es nada nuevo que venimos nosotros a poner, ni nada que tengamos dudas de si puede funcionar o no. Es algo que lleva funcionando ya casi 30 años. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que Ingecon... bueno, pues se necesita, Ingecon en este caso como empresa, sí se necesita una preparación técnica y una certificación para que la empresa que asuma la construcción Passive House pues tenga una preparación que pueda... Sí, al fin y al cabo la certificación la reciben los técnicos. En este caso yo soy uno de los técnicos de la empresa y estoy certificado para el diseño de este tipo de vivienda y para la dirección de obra de este tipo de edificación. Pero al final lo que de algún modo este estándar exige la profesionalización del sector. Claro. Desde el técnico que diseña y lleva la dirección de obra hasta el profesional de obra que está haciendo la obra. Él tiene que tener conocimientos de este sistema. Todo el proceso tiene que estar muy bien atado. Todo el proceso, al fin y al cabo, es una profesionalización del sector de la construcción. Todo va muy pensado, muy planificado desde el proyecto hasta el final de la obra. Viviendas de consumo casi nulo, es decir, muy eficientes. Iremos en distintos podcasts desarrollando los puntos fundamentales, el porqué de esa eficiencia energética casi nula de las Passive House, pero en este primero vamos a dar, Sergio, si te parece, los 5 principios básicos. Simplemente damos una pincelada e, insisto, los iremos desarrollando en otros podcasts. Esos 5 principios. Los 5 principios básicos en los que se basa este estándar es el aislamiento térmico. Pues el aislamiento, la diferencia con respecto a una vivienda convencional es que se define una capa aislante que no se interrumpe en ningún caso, cubierta, muros y suelo. Ajá. Una capa ininterrumpida de aislamiento y con un cálculo óptimo, digamos. Sí.
El segundo principio sería las ventanas. Se utilizan ventanas de altas prestaciones, ventanas muy aislantes, y la instalación de las ventanas, muy importante, se tiene que hacer de forma hermética. Claro. ¿Vale? No es solo la ventana en sí, sino cómo se integra, ¿no?, en la construcción. La aplicación de la ventana en obra, al fin y al cabo, para evitar que entre la ventana y el muro, haya, digamos, como infiltraciones de aire. Vale. Tengamos fugas, que tengamos, exactamente. Tengamos ahí algo que nos fastidie al conjunto, ¿no? Exactamente. El tercer punto son los puentes térmicos. Todas las edificaciones tienen puentes térmicos, pero en la Passive House intentan eliminar los puentes térmicos o minorizar al máximo. Ajá. ¿Vale? Eso se planifica desde proyecto, y los que inevitablemente tengamos que tener, porque muchas veces es inevitable tener un puente térmico, de ese proyecto se calculan. Claro. Se calculan y se piensan, y sabemos la energía que vamos a perder por ese puente térmico. Es decir, que desde el minuto 1 se tiene en cuenta. Exacto. En una vivienda convencional sabemos que hay puentes térmicos, pero no se calculan. No se calculan, ni sabemos lo que estamos perdiendo realmente por ese puente térmico. No sabemos si es mucho o si es poco. Aquí va todo muy calculado y muy pensado desde el principio. Ajá. El cuarto principio de la Passive House sería la estos son como los 10 mandamientos. Aquí hay 5. Aquí hay 5. Pues venga, vamos a por ese cuarto. El cuarto es la hermeticidad, que esto probablemente es lo más confuso o diferente con respecto a la vivienda convencional. Se define igual que hay una envolvente hermética de aislamiento, una envolvente térmica de aislamiento, se hace una envolvente hermética. La vivienda es hermética. Ajá. Por eso se tratan las juntas de las ventanas con los muros y se evitan esas fugas que me has comentado. Yo creo que ahí es el gran misterio, ¿no? Ese es el gran misterio y la gran diferencia con respecto a una vivienda convencional. Tratar esa hermeticidad y medirla. Claro. Medimos la hermeticidad que tiene la vivienda al final de la obra. ¿Vale? Y el quinto principio también es diferenciador con respecto a la construcción convencional, que es la ventilación mecánica. Se trata de una ventilación con recuperación de calor. Esto no es ni más ni menos que... Claro, yo creo, Sergio, que una de las primeras dudas a quien nos esté viendo o escuchando que le empieza a surgir. Están hablando de crear, lo pongo entre comillas, una especie de búnker hermético tal, y la gente le viene a las cabezas de cómo ventilo, cómo se puede respirar ahí dentro, ¿no? Exacto. ¿Qué hago con ese CO2 que generamos las personas y que hay que sacar, o esa humedad? ¿Vale? Pues para eso llevamos el quinto principio, que es la ventilación. Es una ventilación mecánica. Al fin y al cabo, en una Passive House es como un electrodoméstico más de la casa, que está funcionando constantemente, y lo que hace, trabaja con un recuperador de calor, que lo que consigue es el aire que sale de la casa y el que entra pasan por un intercambiador y se ceden la energía el uno al otro. Entonces, la diferencia con una vivienda convencional es, para ventilar abres la ventana y si estás en invierno te va a entrar el aire a 0 grados. Si estamos a -5, a -5. Exactamente. y en este caso tú controlas el caudal que sale y que entra, sabes que es el óptimo, y la temperatura de la calle se intercambia con el aire dentro, se cede la energía y puede pasar a 18 grados. Fíjate. En vez de a 0 que tenemos en la calle, si dentro de la vivienda estamos a 20, pues pasa a 18, solamente necesitamos calefacción para aportar esos 2 grados más de calor. Ventilando y manteniendo un aire limpio, saludable, pero sin perder. Exacto. Bueno, pues esos son los 5 mandamientos. Insisto, los desarrollaremos en podcast venideros. Es muy interesante cualquiera de ellos, pero yo creo que la primera gran pregunta que le surge a la gente, hablamos de Passive House, hablamos de viviendas de consumo casi nulo, pero vamos a hablar de cantidades. Sergio, ahorro energético, ¿de cuánto hablamos? ¿Qué supone tener una vivienda Passive House respecto a una más o menos convencional? Hay muchos factores que pueden intervenir en esto, pero evidentemente hay números y hay estudios hechos. Respecto a una vivienda convencional ya construida, puede haber un ahorro de un 90%. 90%. Y a una vivienda nueva, cumpliendo código técnico actual, puede estar en torno a un 70-75%. Lo cual quiere decir que las nuevas construcciones, aunque sean nuevas, todavía están lejos del estándar Passive House. Claro, porque cada vez se están acercando más y cada vez hay más sensibilidad con el tema de la eficiencia energética, pero bien es verdad que el código técnico todavía no mide esa hermeticidad. Sí que en aislamiento se van equiparando, pero esa hermeticidad y esa ventilación todavía no se exige al nivel de la Passive House. Entonces ahí tú puedes aislar mucho, pero si tienes fugas o puentes térmicos que hacen que se te vaya el calor de la casa, puede estar aislando bien, pero la vivienda ha de ser hermética para que eso sea óptimo. Bueno, pues
todo esto, tener y contar con una vivienda Passive House, además del ahorro energético, además de ahorro de costes, tenemos otra serie de beneficios que también hablaremos de ellos. Es decir, al final hablábamos de eso: calidad de aire, salud, confort, exacto, sonoridad. Al final es una vivienda saludable, porque lo que decíamos, cuando tú te juntas a comer en casa con tu familia, con tus amigos, si estás 10 personas en una habitación, 8, 4, lo que sea, estás desprendiendo CO2 y estás cargando el ambiente. Eso en una Passive House nunca pasa, nunca se carga el ambiente. El ambiente siempre está respirando aire limpio. Entonces evitas problemas de salud. Por la noche descansas mejor porque no tienes aire viciado, digamos, continuamente estás respirando un aire fresco. Y luego, pues, otros temas de confort, pues no hay malos olores porque la casa siempre está ventilada, no hay mosquitos porque la ventilación es continua, no es necesario abrir ventanas, no hay polvo. Es una serie de... Pero vamos, que hay una serie de beneficios extras, ¿no? Además de la propia factura energética. Además de la propia factura, al final es el confort que se consigue en este tipo de viviendas. Yo una de las cosas, entrando en el terreno de las anécdotas, Sergio, yo una de las primeras cosas que leí cuando empecé a leer cosas en torno a Passive House, si uno se pone a investigar por internet, si os ponéis a investigar por internet en Passive House, enseguida os vais a encontrar con el nombre de Ingecom, pues los veréis como referentes a la hora de, bueno, pues todo lo que saben, toda la información que os pueden suministrar en su blog, porque a través de su blog de Ingecom hay un montón de información en torno a Passive House, en torno a todo esto que estamos comentando en estos podcasts. Pero una de las primeras cosas que entra un poco dentro del terreno de la leyenda urbana, Sergio, que me encontré es eso de que coges un secador de pelo y calientas un salón de una casa, ¿no? Eso es. Al final, debido al poco aporte de calor que necesitas, se suele hacer este símil, que al final con la potencia de un secador se puede calentar esa casa. O sea que al final las potencias que se necesitan son muy bajas. Y yo creo que la siguiente pregunta que les surge a nuestros oyentes y visualizadores de este podcast, coste. Estamos hablando de algo, claro, estamos hablando de ahorro, efectivamente, pero ¿qué coste o qué me supone a mí plantearme un proyecto de obra, un proyecto de construcción Passive House respecto a uno estándar? Esta es la pregunta al final, la pregunta del millón. Exacto. Pues a ver, aquí nosotros los costes de la construcción son muy dispares en función de la zona en la que te mueves y las calidades que se trabajan, pero por hablar por un medio y en nuestra zona, ¿vale? El Passive House puede llevar un sobrecoste inicial. Digo inicial porque ahora hablaremos de la hipoteca energética. Puede llevar un sobrecoste inicial de un 10% aproximadamente, un 10% de coste más en la construcción, ¿vale? Que no es una barbaridad. No es una barbaridad. No estamos hablando de que cuesta el doble. No, para nada. Es un sobrecoste, muy pequeño sobrecoste y muy asumible para luego la rentabilidad que te supone en los años en que empiezas a vivir en ese tipo de vivienda, a nivel de ahorro, porque al final hay viviendas en España, por ejemplo. En COPE salió hace poco alguien que está en el sector de la Passive House, que vive en una Passive House además en Vitoria, y pagaba de calefacción, en calentar su casa en los meses de invierno, bueno, en todo el año, pagaba 180 euros al año en calentar su vivienda de 180 metros cuadrados. Ajá. Lo cual, si nos vamos a una vivienda convencional, podemos estar en torno a los 2.000, 2.500 euros al año. 180 te da para un mes si no viene muy frío. Exactamente. Entonces, la diferencia, una vez que empiezas a vivir, la amortización es rápida y la rentabilidad es máxima al final. Nos quedamos con ese dato. En torno al 10% cuesta hacer una construcción Passive House respecto a una estándar. No es una barbaridad, un 10% más. Ese término que ya has dejado caer, vamos a explicarlo. ¿Qué es eso de la hipoteca energética? Que seguramente la gente investigando por internet se lo va a encontrar. Exactamente. La hipoteca energética es muy sencillo. La hipoteca energética no es ni más ni menos que el dinero que destinamos de nuestro sueldo a calentar nuestra vivienda en invierno y a enfriarla en verano. Ahí tenemos un gasto que en muchos casos puede ser de 200 euros al mes, que al fin y al cabo es una hipoteca, porque nunca vas a dejar de necesitar calefacción. Siempre hará frío y siempre hará calor. Exacto. No le llamamos hipoteca y asumimos que es un coste que tenemos que asumir, pero al fin y al cabo es un coste para siempre, que siempre hemos tenido en nuestra casa y en muchos casos muy, muy alto, un coste muy alto. Eso es. Bueno, pues esa hipoteca energética, para ir terminando, Sergio, último consejo. La gente empieza a darle vueltas, tengo que cambiar mi casa, porque algo que también podemos comentar es que, o una pregunta que me surge y la resolvemos rápidamente es, ¿hablamos únicamente de obra nueva
o podemos hablar de rehabilitaciones de viviendas ya existentes hacia el Passive House? Podemos hablar de obra nueva y de rehabilitación también. Hay el sistema del Passive House contempla, la certificación se llama EnerPhit, para rehabilitación de viviendas bajo este estándar de consumo casi nulo. Bueno, pues los dos casos. Estoy dándole vueltas a construcción de obra nueva, estoy dándole vueltas a rehabilitar una construcción existente y me empieza a surgir la duda en torno a Passive House. Yo creo que lo primero, Sergio, por supuesto, es acercarse a empresas como Ingecom. Eso es. Y a partir de ahí, vosotros encauzar todo el camino para ponerle al cliente, para ponerle al visitante, pues toda la información disponible. Exacto. El consejo creo que podría ser que busquen empresas con calidad y con certificación acreditada, es decir, con experiencia. Exacto. Porque me imagino que no cualquiera puede asumir, ya lo hemos dicho, pero no cualquiera puede asumir esto. Exacto, es muy difícil cumplir con las exigencias de este estándar. Además, una de las garantías es certificar la vivienda. Yo puedo decirte que te hago una Passive House, pero si no te la certifico, ¿cómo sabes tú que lo que estás obteniendo es una Passive House y va a tener ese funcionamiento? Claro. Entonces, lo ideal es buscar que la vivienda nazca desde el proyecto ya con esta idea, ¿vale? Porque hay otros factores, aparte de estos 5 puntos de orientación, lo ideal es que al final, que cuando vas a hacer una vivienda, el proyecto ya nazca con esta idea y luego se acompañe con la ejecución. Claro. De que vaya todo de la mano, todo ligado, de principio a fin. Ofrecéis, por ejemplo, esa solución llave en mano, es decir, tú pasas por la puerta y tú acabas teniendo tu construcción Nosotros entregada. Tenemos nuestro equipo técnico, podemos hacerte el proyecto bajo este estándar, con estos cálculos, y llevar a cabo la ejecución de la obra con nuestra gente. Pues yo creo que ha quedado más o menos claro. Es decir, hoy simplemente era esbozar un poquito estos términos, estos conceptos generales en torno a qué es el Passive House, y podemos profundizar en podcast venideros, lo haremos, sí. Pero también os invitamos a que descubráis a Ingecom a través de su página web, investiguéis por internet y, por ejemplo, insisto y vuelvo a recordarlo, a través del blog de Ingecom tenéis muchísima información en torno a Passive House de manera detallada, de pros y contras de nuestras actuales viviendas y las ventajas de este nuevo modo constructivo. Sergio, hasta el próximo ratito aquí delante del micrófono. Muy bien, pues perfecto. Hemos roto el hielo, ¿no? En este primer podcast estábamos aquí comentando, no es tu entorno, ¿no? Tu entorno es más el Passive House, pero lo hemos hecho perfectamente y hemos pasado un buen rato con Ingecom. Hasta la próxima y seguimos hablando de Passive House.